En el laboratorio de química orgánica estudiaremos algunas características generales de los compuestos orgánicos, algunas propiedades físicas como la solubilidad, el punto de fusión, densidad, actividad óptica, entre otras, o propiedades químicas como la reactividad de los compuestos permiten estudiar la naturaleza de un compuesto, determinar los grupos funcionales a los que pueda pertenecer e identificar alguna sustancia específica. En el estudio de un compuesto orgánico se utilizan técnicas o procedimientos mecánicos como la decantación, filtración, centrifugación, otras físicas como la disolución, cristalización o destilación, y el uso de reactivos apropiados que facilitan la separación de ciertos compuestos. Son muy útiles las reacciones coloreadas para diferenciar compuestos. Esto lo iremos valorando posteriormente en pruebas específicas para determinar alcoholes, fenoles, aldehídos o cetonas o biomoléculas orgánicas como carbohidratos, proteínas, entre otras. La solubilidad es una propiedad física que genera información importante acerca de los posibles grupos funcionales que puede poseer un compuesto orgánico, por las interacciones entre los grupos funcionales y los solventes. Partiendo de la regla general de la solubilidad, lo semejante disuelve a lo semejante. Sin embargo, hay factores importantes como la masa molecular o el tamaño de una cadena carbonada. Por ejemplo, un compuesto de 4 o más átomos de carbono con un solo grupo polar difícilmente será soluble en disolventes polares. En este laboratorio utilizaremos como solventes agua, éter, ácido clorhídrico al 5%, hidróxido de sodio al 5%, bicarbonato de sodio al 5% y ácido sulfúrico concentrado. En función de la solubilidad podemos hacer una pequeña tabla de clasificación de compuestos como la siguiente. El grupo S1 conformado por compuestos con un solo grupo funcional y cadenas de 5 carbonos o menos. El grupo S2 conformado por sales de compuestos orgánicos, clorhidratos de aminas, aminoácidos, compuestos polifuncionales con grupos hidrofílicos. El grupo A1 conformado por ácidos orgánicos fuertes o carboxílicos con más de 6 carbonos, fenoles con grupos atractores de electrones en posiciones orto y para. El grupo A2 conformado por ácidos orgánicos débiles, fenoles, enoles, oximas, imidas, sulfamidas, tiofenoles, todos con cadenas de 5 carbonos o más. El grupo B conformado por aminas alifáticas con 8 o más carbonos. El grupo N conformado por alcoholes, aldehídos, cetonas, ésteres con un grupo funcional y con una cadena entre 6 y 9 carbonos, éteres, epóxidos, alquenos, alquinos, algunos compuestos aromáticos, especialmente con grupos activantes. Y el grupo I conformado por hidrocarburos saturados, halocarburos, haluros de arilo, otros compuestos aromáticos desactivados, éteres de diario. Utilizaremos 4 muestras siguiendo el procedimiento descrito a continuación. Se empezará probando la solubilidad en agua destilada. Si la muestra se disuelve, se repite la prueba utilizando cloroformo. Las muestras solubles en cloroformo se clasifican en el grupo S1 y las que no se disuelven en cloroformo se clasifican en el grupo S2. Para las muestras insolubles en agua se repite la prueba utilizando como solvente hidróxido de sodio al 5%. Las muestras que se disuelven en hidróxido de sodio se repetirán con bicarbonato de sodio como solvente. Si en esta última prueba generan un burbujeo, se clasifican en el grupo A1. Si no se observa burbujeo, se clasifican en el grupo A2. Para las muestras insolubles en hidróxido de sodio, se repite la prueba utilizando como solvente ácido clorhídrico. Si se disuelve en este solvente, se clasifica en el grupo B, y para las que no se disuelven, se repite la prueba utilizando ácido sulfúrico concentrado. Si la muestra es soluble, se clasifica en el grupo N, si no, se clasifica en el grupo I. Utilizaremos 15 gotas por cada muestra líquida y para las muestras sólidas, con una cuchara plástica, agregaremos el contenido que se toma con el dorso del mango y un gotero de solvente. Iniciamos con el hexano como muestra, 15 gotas en un tubo de ensayo con un gotero de agua.
Como no se disuelve, se procede a probar la solubilidad en hidróxido de sodio al 5%, siempre 15 gotas en 1 mililitro de solvente. Como es insoluble, continuamos con ácido clorhídrico como solvente. Al observar insolubilidad, hacemos la prueba con ácido sulfúrico como solvente. Notamos que la muestra es insoluble, por lo que la incluimos en el grupo I. Continuamos con la segunda muestra, etanol con solvente agua. Como se disuelve, procedemos a repetir la prueba usando como solvente cloroformo. Por solubilidad en cloroformo clasificamos al etanol en el grupo S1. Ahora utilizaremos como muestra el ácido benzoico, un compuesto sólido. Agregamos una pizca y mezclamos con agua. Como no hay solubilidad, repetimos la prueba utilizando hidróxido de sodio al 5%. Al observar solubilidad, repetimos la prueba con bicarbonato de sodio al 5%. Por el burbujeo en el tubo clasificamos al ácido benzoico en el grupo A1. Ahora, usando el benzaldehído como muestra, probamos su solubilidad en agua destilada.
Observamos que es insoluble, así que repetimos la prueba con hidróxido de sodio al 5%. Como es insoluble, continuamos con ácido clorhídrico al 5% como solvente. Como el compuesto es también insoluble, probamos con ácido sulfúrico concentrado como solvente. Notamos reacción, formando este complejo de color amarillo, con el cual clasificamos al benzaldehído en el grupo N. Conviene aclarar que, aunque se observa la separación en la mezcla benzaldehído-ácido sulfúrico, la reacción entre los compuestos es lo que se determina como solubilidad y por ende la clasificación del aldehído en el grupo correspondiente. Adicional a estos procedimientos tendremos una solución problema, incógnita, para identificar a través de su solubilidad en los distintos disolventes en qué grupo se clasifica. La mayoría de los compuestos orgánicos poseen bajas solubilidades en solventes polares cuando su composición posee cadenas de carbono muy grandes y pocos grupos funcionales. Pero esta particularidad es fácilmente adaptable debido a que depende de la temperatura. Esto quiere decir que al aumentar la temperatura, aumenta la solubilidad de estos compuestos en agua. Esta propiedad es útil para la recristalización, una técnica utilizada para purificar compuestos orgánicos sólidos. Para ello, en 2 tubos de ensayo con 3 ml de agua, agregaremos a uno una pizca de ácido benzoico y al otro tubo una pizca de ácido salicílico. Utilizamos el dorso del mango de una cuchara plástica. Agitamos ambos tubos para comprobar que ambos ácidos son insolubles en agua, por lo que los colocamos en baño de María hasta que se disuelvan. Cuando se hayan disuelto, sacamos los tubos del baño de María y los colocamos en un beaker que contenga 150 ml de agua a temperatura ambiente. Pasados algunos minutos observaremos la recristalización del ácido benzoico y del salicílico. La cromatografía en papel es una técnica de separación de componentes de una mezcla utilizando un trozo de papel. La separación ocurre al colocar verticalmente un papel sobre un solvente que eluye arrastrando cada componente de la muestra. Para ello, tomamos un trozo de papel y con un palillo de madera o mondadientes haremos la siembra de las distintas mezclas.
Primero el colorante amarillo. En forma cuidadosa colocamos una pequeña gota en el extremo inferior del papel. Esto lo repetimos 3 veces. Hacemos lo mismo con el colorante azul, poniendo la gota de la muestra al lado de la anterior. Hay que utilizar un palillo diferente. Nuevamente repetimos el procedimiento con el colorante rojo. Luego con el colorante verde. Y finalmente con el colorante café. El papel debe quedar como se observa en la imagen y lo dejamos reposar para que se sequen las muestras. En un beaker colocamos aproximadamente 5 ml de solución de cloruro de sodio al 0.5%. Y colocamos el papel cromatográfico en el beaker de forma que la base donde están las gotas de las muestras queden cerca del líquido. Tapamos el beaker con un vidrio de reloj y dejamos reposar hasta que el disolvente llegue a una altura cercana a la parte superior del papel. Lo sacamos del beaker y dejamos secar, observando la separación de los colorantes que componían cada mezcla. En el análisis de sustancias orgánicas, algunas pruebas se utilizan para identificar elementos en una muestra. La prueba de Waldstein permite determinar halógenos en compuestos orgánicos, calentando a la llama un asa de cobre impregnada con una sustancia orgánica a analizar. La sustancia, al calentarse, se oxida, y si está halogenada genera una película de sal de cobre que a la combustión forma una llama de color azul-verde. Esto se considera como un resultado positivo. Analizaremos 3 muestras: cloruro de sodio acuoso, tetracloruro de carbono y hexano. Debemos encender el mechero para obtener una llama azul y purificamos el asa de cobre colocándola a la llama, observando una coloración amarilla. Agitamos el asa y la sumergimos en el frasco que contiene el cloruro de sodio acuoso e inmediatamente la colocamos a la llama, observando el color de la misma. Como no identificamos una llama azul-verde, podemos determinar una reacción negativa a Waldstein, debido a que el cloruro de sodio, aunque presenta cloro en su estructura, no es un compuesto orgánico. El asa debe permanecer en la llama hasta que se vuelva amarilla. Repetimos el procedimiento ahora usando tetracloruro de carbono como muestra analizada. Observamos la llama azul-verde determinando la presencia de halógenos en la muestra orgánica. Repetimos el procedimiento usando hexano, determinando una reacción negativa al no observar la llama azul-verde.